Muy buenas tardes, damos inicio a las clases del día viernes, 25 de agosto de 2023. Perfecto, y vamos a seguir ahondando en los temas de cinemática. El día de ahora nos toca ver lo que corresponde a este asunto de velocidad, velocidad instantánea, aceleración, aceleración media. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Dentro de un minutito, por favor, vamos a empezar con este, vamos a empezar con este tema. Sí, muy bien. Perfecto. Listo. Empezamos, por favor. Se espera un ratito, ¿qué? Ya, perfecto. En un momento, ¿no? En un segundo vamos a empezar. Un ratito, un ratito. Ya, perfecto. Entonces comenzamos con la cuestión de la velocidad. ¿Sí? La velocidad es la relación que se establece entre el desplazamiento realizado por la partícula y el intervalo de tiempo en que se efectuó. Entonces, ¿cómo vamos a ver todo esto, este tema? Vamos a ver todos los conceptos de velocidad, incluso llegar hasta aceleración, y luego de haber visto desplazamiento, distancia, trayectoria, vectores posición, velocidad, velocidad media, rapidez, rapidez media, módulo aceleración, aceleración, aceleración media. Ahí recién vamos a ya entrar a los movimientos, específicamente a ver de qué se trata el movimiento rectilíneo uniforme. Lo repito, una idea global y absolutamente para luego en cambio particularizar. La velocidad. ¿Con qué se representa la velocidad? Con esa V, con un vector arriba, porque es un vector. Por si acaso, la velocidad es un vector. Me indica módulo, dirección y sentido. Por si acaso, en los autos es mal llamado velocímetro. En realidad no es ningún velocímetro, porque solo me marca el valor que está teniendo ese automóvil justo en ese tiempo. Es decir, si voy a 80, voy a 90, voy a 100. El término acá nosotros lo hemos desvalorado, ¿no? Pero el término correcto y que lo manejan en otros países se llama odómetro. Se llama odómetro, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, o lo correcto sería rapidómetro, no velocímetro, porque repito, la velocidad indica se está dirigiendo al norte como GPS y actualmente. Eso podría dar las funciones, obviamente, de un velocímetro, donde me dice el módulo, la dirección y si me voy al norte, al sur, al este o al oeste. En tal caso, solo indica el valor, me indica solo el módulo de la rapidez. Pregunta, señor, ya, dígame. Buenas tardes, profe. Mil disculpas, no se me conectaba por el internet, tenía fallas. No sé si ya comenzó desde ahí o hay un poquito más Sí, arriba desde velocidad, para que me desde pueda velocidad. Ya. Muy bien, haya un entonces, poquito encima. de nada, por definición, la velocidad es igual al desplazamiento, que ya vimos toda la clase anterior, que es ese delta R dividido para delta T, que viene a constituir un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo cuando me dé un tiempo final y me dé un tiempo inicial. Caso contrario, únicamente desplazamiento sobre tiempo. Y a su vez, nosotros ya introducimos ese concepto del desplazamiento, que es igual a posición final menos posición inicial. Sí, ese es el desplazamiento. Sobre, si tendría dos tiempos, me quedaría aquí tiempo final menos tiempo inicial. En definitiva, para obtener yo una velocidad, tengo que dividir el desplazamiento, ojo que el desplazamiento es un vector, sobre el tiempo y el tiempo es una magnitud escalar. ¿Sí? Desplazamiento sobre el tiempo me da como resultado la velocidad. Perfecto. Y también vamos a ver ciertas características ya que tienen que ver ya luego con el cálculo, ¿sí? Con el cálculo que obviamente ustedes ya lo van a ver a posteriori, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la carrera. E incluso ya en física, en semestres más avanzados, ya ven un cálculo aplicado a física, es decir, ya con derivadas, ya con integrales, ¿sí? Si el intervalo de tiempo delta t es apreciablemente mayor que cero, es decir, muchísimo mayor que cero,
La velocidad anteriormente definida se denomina velocidad media. Repito, cuando el intervalo de tiempo, es decir, ese valor que está en el denominador, es mucho, mucho mayor que cero o es mayor que cero, resulta que nosotros estamos hablando de una velocidad media. Y la idea, obviamente, de velocidad media significa que yo tengo una idea durante todo el recorrido, ojo, durante toda la trayectoria, saber cuáles fueron los valores que anduvo. Y eso es muy importante porque en la vida real, tener un promedio, yo me doy cuenta, a veces estuvo en reposo, a veces estuvo en movimiento, a veces fue constante, otra vez tuvo que frenar, otras veces tuvo que acelerar. Entonces, esa es la idea del término velocidad media. Definida así, la velocidad no tiene mayor significado físico. De manera general, interesa saber qué sucede en cada instante, por lo que si el intervalo de tiempo se toma cada vez más pequeño, como para que sea casi cero, y en otras palabras, tienda a cero, es un límite, ¿no? Cuando se pone así, cuando tiende a cero la flechita, la velocidad se aproxima a un valor límite. Sí, entonces la idea es la siguiente. Aquí voy a tener la idea de un promedio, ¿no es cierto? Darme una idea de cuáles son los valores en los cuales estuvo fluctuando, pero que en realidad lo que me interesa saber, y por ejemplo, en la Fórmula 1, lo que me interesa saber es saber en cada tiempo, cuál fue la velocidad del automóvil, por ejemplo, sea que esté en una recta, sea que esté en una trayectoria curva. Es decir, ese tipo de velocidad, cuando conlleva en un instante determinado, ya toma el nombre de velocidad instantánea, que es lo que obviamente más se calcula. Habrán notado desde el colegio que les dicen lo siguiente, ¿no? En un intervalo de 5 segundos o para un tiempo, qué sé yo, de 10 segundos, ¿cuál es su velocidad? Entonces, cuando está involucrado la variable tiempo, ahí viene el nombre de instantánea y que nos da un valor, como dice aquí, preciso, exacto, en ese tiempo, qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? A esta velocidad se le denomina velocidad instantánea. Punto seguido, matemáticamente la velocidad instantánea se define con, ¿sí? Bueno, es un límite. BI, ¿no? Aquí dice P sub I es igual a la velocidad y eso es el límite del desplazamiento cuando la variación de tiempo tiende a ser cero. Esa formulita, el significado físico es en un determinado instante, ¿sí? Para un determinado instante, ¿cuánto va a ser su velocidad? Entonces, eso es lo que les digo, generalmente siempre se les va a pedir velocidad instantánea, pero no se les va a decir, esta es la velocidad instantánea, sino dice para un determinado tiempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 segundos, 15 minutos, cuál es su velocidad. Entonces, me está indicando la velocidad en ese instante preciso. Muy bien, ahí tenemos una gráfica. Vean, seguimos con la misma gráfica que empezamos del vector desplazamiento, del vector posición inicial, del vector posición final. Entonces, muy bien, para ubicarnos en contexto, el punto P va a ser en donde esté cualquier partícula, ¿no es cierto? Y si yo uno el origen con ese punto P, no es más que tengo la posición inicial R sub 0. Del punto O al punto Q, luego que esa partícula se movió, por ejemplo, aquí ven, es una trayectoria curva, llega al punto Q, esta va a ser mi posición final. ¿No es cierto? Gráficamente hablando, unimos el origen en donde termina finalmente, que es en Q, y esa va a ser mi posición final. Y vean aquí en esta trayectoria, ¿no es cierto? Vean cómo se ha ido movilizando poco a poco, ¿no es cierto? Acá, luego acá y termina acá, ¿sí? Termina acá. Ahora, ¿cuál es la idea, no? La idea que luego obviamente ustedes van a tener que desarrollar, por ejemplo, cuando el movimiento es circular, cuando por ejemplo, el movimiento es circular, esa velocidad, ¿no es cierto? Velocidad tiene una dirección.
¿no es cierto? Tiene una dirección que es tangente a la trayectoria. Sí, por eso les digo, esta clase no es solamente para hablar de velocidad en MRU y MRV, sino tiene un gran alcance también para las trayectorias curvas. Al disminuir el valor de delta tiempo, ¿no es cierto?, que está en el denominador, Q se aproxima a P. Q se aproxima a P y en el límite, cuando delta de T tiende a cero, Q prácticamente coincide con P. Entonces, ¿qué se les quiere decir? Dice que P se aproxima a Q, ¿no? Voy a dibujar por acá. Ven acá otros. Q se está moviendo hacia P, ¿no? Está por acá, se aproxima, se aproxima, se aproxima. Y cuando llega, obviamente eso lo dice cuando prácticamente coincide con P de ley, Q, ¿no es cierto? Va a ser igual a P. Por lo tanto, PQ es igual al desplazamiento. Como les había dicho, toca en un punto que es tangencialmente a la trayectoria. Y en una trayectoria, obviamente, que es circular, fíjense, este puede ser el radio, la velocidad está así, ¿no? Cuando es sentido horario, o caso contrario para el otro sentido, cuando es sentido antihorario. Pero lo que hay que saber es lo siguiente, ¿no? Sí, como les decía, diferenciar entre velocidad media, que tenga un valor promedio, tanto de la velocidad inicial como la velocidad final, y también cuando se refiere a velocidad instantánea, ¿no? Que es en un instante preciso de donde yo debo calcular. Las unidades de la velocidad, eso igual ya saben desde el colegio, metros sobre segundos, ¿no es cierto? En el sistema centímetro gramo segundo va a ser centímetros sobre segundo, que yo de ley voy a tener que transformar, simplemente recordando la equivalencia que un metro es igual a 100 centímetros. Si la rapidez, perdón, si la velocidad me diera en kilómetros sobre hora, perfecto, hemos hecho equivalencias, tenemos que multiplicar, ¿no es cierto? Mejor tenemos que saber estas dos equivalencias. Un kilómetro equivale a 1000 metros y una hora equivale a 3600 segundos. Repito, una hora, 3600 segundos y un kilómetro va a ser igual a 1000 metros. El valor de la dimensión, vean, es desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento es una medida de longitud. El tiempo se lo representa con T mayúscula. Subimos al denominador y me queda lo que ustedes pueden visualizar ahí, ¿no? LT a la menos 1, que eso ya lo vimos en el cuadro de algunos ejemplos de las magnitudes derivadas. En donde vean ustedes esta cuestión, saben que está tratándose de velocidad, ¿sí? Saben que se está tratando de velocidad. Entonces, para culminar, la velocidad es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido. Punto. La formulita que me permite calcular la velocidad, ojo, en MRU o en MRV, es lo bueno, va a ser desplazamiento sobre tiempo. Si ven el alcance que tiene, no solamente para MRU, también para MRV. Porque, ojo, porque recuerden que ya en la universidad no es que solo se trata con escalares, es decir, la clásica fórmula, ¿no? B es igual a distancia sobre tiempo y se acabó. No, no. La física va mucho más allá. Entonces, ahí es lo que falta, ¿no? En los colegios, que es la parte vectorial. Y tenemos dos clases de velocidades, una velocidad llamada media, que va a depender de la velocidad inicial, de la velocidad final, se divide luego sobre 2, y vamos a hacer un resumen de estas formulitas. Ya cuando entremos específicamente a resolver ejercicios, y una velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? La precisa y exacta en un tiempo determinado, ¿sí? Es decir, a qué velocidad se encuentra, qué sé yo, en una hora, en 2 horas, en un minuto, en 10 segundos, depende del fenómeno que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, en prácticas de bachillerato internacional, cuando se trata de hallar, por ejemplo, la velocidad con la que cae un cuerpo o la velocidad con la que llega un proyectil. Entonces, el sensor bota una tremenda data en un intervalo de tiempo. Si le puedo dividir y programar a un sensor que en 5 segundos me bote 20, 30, 100 lecturas, lo hace.
Es lo poderoso de la tecnología. Entonces yo tengo esos datos para poderlos trabajar y procesar, ¿no? Esos datos que están en bruto. Perfecto, eso es todo. Muy bien, vamos con la rapidez. La rapidez ya habíamos visto antes cuando nosotros vimos las magnitudes, que es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. La rapidez es una magnitud escalar. Y es más, yo les dije que la rapidez es el módulo de la velocidad. Es decir, que la rapidez forma parte de la velocidad. ¿Sí? Bueno, por definición, es la relación que se establece entre la distancia recorrida al moverse de una posición a otra y el intervalo de tiempo en la que se realizó. ¿Cierto? Ustedes pueden poner así. ¿Por qué les dice delta t? Si es que tienen tiempo final y tiempo inicial. Caso contrario, si no les da y tienen únicamente un tiempo, queda rapidez sobre tiempo, ¿no? La que está ahí, V es igual a D sobre T, que es la clásica, ¿no? De movimiento rectilíneo uniforme. Pero, como les digo, vamos a ver de manera general y luego ya vamos específicamente a movimiento rectilíneo uniforme. Pero es esa fórmula la que ustedes sí han manejado, se maneja bastante en los colegios. Lo que no se maneja son las vectoriales. Pero esta de rapidez es igual a distancia sobre tiempo, se maneja muchísimo. Y es más, les trazan un triangulito, les ponen ahí las letritas y les enseñan ahí a saber que solo despejando hayan las tres fórmulas. Sí. Y vamos ahí el concepto de rapidez media. Si delta t es mucho, mucho mayor que cero, toma el nombre de rapidez media. ¿Sí? Lo mismo que habíamos visto arriba con velocidad, pero ahora con rapidez. Ojo, ¿qué es la rapidez? La rapidez solo me bota un valor, no me bota la dirección y no me bota el sentido. Para nada, solo tengo un valor. Es decir, tengo, en otras palabras, el módulo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos con el clásico de 100 metros planos, ¿no? Que también lo vimos. Por ejemplo, tiene que cubrir 100 metros de distancia, ¿no es cierto? 100. Y digamos, alguien que esté compitiendo, pero todavía no llega a ser medallista olímpico, pero que está en la lucha. Y recuerden que los tiempos son menores de 9,99 segundos en una olimpiada. Digamos que este deportista ya ha tenido va avanzando de poco a poco y él se demora 10, ¿no? Ahora 10 segundos en recorrer esos 100 metros planos. Vean aquí, tacho, tacho. Y 10 para 1 tendría una rapidez en esos 100 metros planos de 10 metros sobre segundos. ¿Sí? Otros obviamente son más rápidos. Pero como les había dicho, esto no es solamente un numerito, sino me quiere decir una cuestión, que en un segundo se desplaza o avanza, como quieran llamarlo, se avanza 10 metros. Si vean, o sea, en 2 segundos ya estará en 20, en 3 segundos ya estará en 30, en 4, 40, en 5 segundos ya está por la mitad del recorrido. ¿Sí, no? Sí, esa es la idea, ¿no? Sí, de tener esa palabrita que se llama rapidez. Y obviamente, ya en el contexto de los ejercicios, una rapidez media no va a ser más que el promedio entre la rapidez inicial, la rapidez final y dividido para 2. Pero al igual que vimos arriba, profe, sí, sí se pregunta, pero en muchas de las situaciones es conveniente saber en qué tiempo tiene esa rapidez. Claro, yo quiero analizar un carrito de Fórmula 1, ¿no es cierto? Tengo ahí los datos ahí. ¿Qué hago con los datos? ¿Qué pasó a la 1 hora que estaba viajando? ¿Sí? Para ver qué rapidez tuvo, qué sé yo, el carro se salió de la pista y tanto más. Yo quiero ver ahí ese fenómeno, quiero ver fricción, quiero ver fuerza de rozamiento, tengo ya los datos que botan los sensores de los carros, pero necesito analizar en ese punto. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen que analizar. El éxito de las matemáticas es que los datos están para todos, pero quien interprete y tenga capacidad de interpretar esos datos es quien sale adelante, porque al final de todos van a seguir sabiendo matemática, pero quién está en la posibilidad de con esa información hacer ciencia o relacionarlo con la ciencia. Entonces, en ese tiempo preciso que ocurrió ese derrapamiento, esa salida de la pista, cualquier situación, me interesa saber a qué rapidez instantánea iba. Pues ya me adelanté.
en ese tiempo preciso, en ese tiempo exacto. A eso se conoce como rapidez instantánea. Y eso obviamente sucede cuando dice lo siguiente. Si interesa la rapidez que tiene en cada instante la partícula, hay que encontrar el límite al cual se aproxima la rapidez media cuando el intervalo de tiempo tiende a ser cero. Es decir, cuando sea muy pequeñito, muy pequeñito, saber a qué rapidez instantánea iba, ¿no? ¿Sí? Ahí está la fórmula matemática. La rapidez instantánea es además igual al módulo de la velocidad instantánea. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros hemos hablado hasta el momento cuando yo les decía que la rapidez es el módulo de la velocidad. Siempre. ¿Sí? Es eso quiero decirles, ¿no? ¿Qué tal si tengo un vector? Entonces tengo un vector velocidad, ¿no es cierto? Vean, y este vector velocidad le voy a poner en coordenada polar. En coordenada polar tiene el módulo, vean que es la misma v sin flecha, y tiene la dirección, ¿no es cierto? Nosotros hemos trabajado con el símbolo griego teta. Entonces, vean aquí clarito dice que la velocidad está formado por dos componentes. Su módulo, esto es módulo, recuerden que esto es módulo, esto es el módulo y la dirección. El módulo prope es la rapidez. Ahí se observan que esa V, que esa V está sin flecha. Eso significa módulo. Y la rapidez es esa V sin flecha. Por lo tanto, el vector velocidad tiene su módulo, que es la rapidez, y obviamente va a tener una dirección definida. ¿Sí? Ya, ese es lo que en contexto nosotros tenemos que estar claros. Bueno, ya la segunda hora hemos de hacer ejercicios de todo esto y también incluyendo de una vez desplazamientos. Vamos a ver desplazamientos, vamos a ver vectores posición, método del polígono, para hacer un recorderis de absolutamente todo, incluido velocidad, tanto como media, instantánea, rapidez media, rapidez instantánea. Y también lo que conlleva ahorita, que es el concepto de aceleración. Bueno, el concepto de aceleración lo tenemos siempre presente, ¿no es cierto? Es manera común de decir, es que lo que pasa es que el bus donde iba aceleró en el tramo y casi ocurrió un accidente. O sea, aceleró, casi se pasa el semáforo, tanta cuestión, ¿no? Como puede estar acelerando, como también puede estar desacelerando, ¿no? Frenando a raya. Entonces, ¿qué significa una aceleración o una desaceleración? Conlleva dos cuestiones. Y es de pensarlo, ¿no es cierto? Si iba a una determinada velocidad, por ejemplo, iba el bus, van correteando los famosos buses, que eso lamentablemente es parte de nuestra idiosincrasia, y el uno quiere ganarle al otro, entonces tuvo que acelerar, ¿no es cierto? De lo que iba, hasta ahora se ve hasta en los carros, por ejemplo, que viajan al valle, se ve ahí si viajando a 60, 70, 80, iba a unos 60, aceleró a unos 80 kilómetros sobre hora y vean que hay un cambio por favor, me apagan el audio, son tan amables, hay un cambio del valor de su rapidez seria. ¿Sí? Pero si yo le quiero tomar como vector, tendría que hablar ahí un cambio de velocidad. Pero ojo, tengo que estar presente aquí que velocidad me indica, a más del módulo, me indica la dirección y el sentido donde. Pero en definitiva, hay un cambio de velocidad. Y si hay un cambio de velocidad, de ley yo voy a tener aceleración. Ojo, repito, si hay un cambio de velocidad, de ley voy a tener aceleración. Y obvio que un cambio de velocidad debe transcurrir en un determinado tiempo. Por lo tanto, es lógico pensar que la formulita de aceleración va a ser igual a ese cambio de esa velocidad sobre ese determinado tiempo. Fíjense que no estoy haciendo ejemplos, pero creo que usted solo está explicando, no está haciendo ejemplos, porque si revisa la primera clase, o creo que es la segunda, ¿sí? Donde decía magnitudes suplementarias, yo les dije, va a rebotar ese tema. Y ahí hasta les dibujé y tanta cuestión, acoté y todo lo demás, ¿sí?
Esa era la aceleración. Entonces, cuando hay un cambio de velocidad, ¿no es cierto? Tenemos una velocidad final menos una velocidad final sobre el intervalo de tiempo, ¿no? Generalmente no hay dos tiempos, pero puede haber un tiempo inicial y un tiempo final. Simplemente restaría tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, fíjese que esta partecita de aquí, ¿cierto? Aquí falta una flechita por si acaso. Aquí sí, profe, falta una flecha, vean. Se ha comido el libro. Bueno, entonces, para resumir, la aceleración es igual al desplazamiento, vamos a igual al desplazamiento sobre el tiempo. Ojo, desplazamiento sobre tiempo. Y aquí, por favor, estar claro presente que nosotros ya comenzamos a hacer ejercicios de desplazamiento del insecto, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver ejemplos que involucren todo y todo aparte que se está desplazando, como el término lo dice, de ley, o sea, hay movimiento. Y si él aumenta, disminuye su velocidad, de ley va a haber aceleración. Y también intuitivamente sabemos que cuando aumenta su velocidad, la aceleración va a ser positiva. Y cuando un móvil disminuye su velocidad, de ley, la aceleración va a ser negativa. Ojo que no estamos entrando al MRV, pero eso intuitivo tengo que también asimilarlo. Porque nunca si yo me pregunta que si aumenta su velocidad y me sale negativo, algo estoy fallando, algo me hice mal el cálculo, cualquier tipo de situación calculé mal un ángulo, cualquier cuestión. ¿Sí? Ojo. Cuando el tiempo, igual que en los conceptos anteriores, es mucho mayor que cero, se denomina aceleración media. ¿Sí? Entonces la aceleración media es la variación de velocidad sobre el tiempo. La aceleración tiene la misma dirección y sentido que el cambio de velocidad. Eso es muy importante. Ojo, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que el vector cambio de velocidad. Claro, ¿por qué? Por ejemplo, cuando yo estoy yendo ya en la carretera a 90 kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Ahí es permitido acelerar un poco más y voy a unos 140, a unos 130. Entonces, ese cambio de velocidad me indica que el vector está apuntando, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que ese cambio de velocidad, ¿sí? Pero ¿qué ocurre, no es cierto, si vamos embalados, que no es lo prudente, y resulta que lo que siempre hay en la carretera, hay una vaquita, ¿cierto? Y eso ha pasado, siempre que uno cuando viaja, chuta, ya le ha impactado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al presentarse este obstáculo, ojo, vean como la ciencia, como el hecho Dios todo exacto, el carro ve a la vaca y frena. Y vean, la aceleración que iba así, no, caramba, la aceleración se va para el otro lado. Claro, profe, porque la aceleración cuando yo acelero es positiva, pero cuando yo freno, vean lo que es la ciencia, o ha hecho Dios esto exacto que hace para que el vector de aceleración se regrese y eso produce, por eso la aceleración es negativa, es una desaceleración, ¿sí? O lo que se conoce también como aceleración retardada, ¿sí? Entonces ya en eso ya no va a ser opuesto, ¿no? Eso sí hay que tener mucho cuidado. Claro, porque ya la dirección cambió, entonces como frena, entonces va en el mismo sentido, ¿no? Sí, muy importante. Para calcular la aceleración instantánea hay que tomar intervalos de tiempo tan pequeños como para que tiendan a cero y tendremos. Eso es lo que les digo. Ahora, generalmente lo que me interesa saber y de ley, siempre, por ejemplo, me voy con las competencias de Fórmula 1, porque los ingenieros siempre están en cada tiempo, les va botando obviamente las máquinas, ellos saben ya el software, ellos saben qué tiempos tienen que analizar, qué intervalos en qué intervalo de tiempo, qué velocidad. Entonces yo necesito saber y se les escucha, ¿no? O sea, bueno, han sabido escuchar o ver, o por lo menos la Fórmula 1, los pilotos van dando la información, ¿no? Y saben y se comunican y saben, por ejemplo, cuando entró en la curva, con qué velocidad y aceleración fue en ese determinado tiempo preciso. Entonces, la próxima que entre le dice, entra más fuerte. O dice, no,
detente un poco, ¿no es cierto? Pero las velocidades en curvas son tremendas en la Fórmula 1, ¿no? No es que entran, por ejemplo, acá y es muy peligroso, ¿no? Si alguien se cree Fittipaldi y va a manejar en la carretera y entra en curva a 80, 90, es para que se despida. Pero en cambio en la Fórmula 1 eso es muy lento. Entran 90, 100, no, entran a 200, a 300. Y obviamente ahí conlleva mucha inercia, conlleva mucha adherencia sobre el piso y muchas situaciones. Pero lo que les quiero decir que es el concepto de aceleración instantánea, en ese tiempo preciso de entrar en la curva, ¿no es cierto? Ahí me calcula la aceleración para luego ver, obviamente, y tomar decisiones. Si o bien aumenta la velocidad, o si bien disminuye, o si se mantiene. ¿Sí? Y obviamente muchas cosas más, ¿no? ¿Sí? Es un mundo, obviamente, eso de la ciencia, porque conlleva relación interdisciplinaria de muchas cosas, ¿no? Perfecto, pero esa es la idea de aceleración instantánea que quiero que sea, que es en el momento preciso exacto para saber qué está ocurriendo. La aceleración mide los cambios que experimenta el vector velocidad en el transcurso del tiempo, pero la velocidad, por ser un vector, puede cambiar en módulo y o dirección. Claro, y es lo que les decía, ¿no? Cuando acelero se va para acá. Y es lógico, vean, y es lógico porque se va para acá. Pero si tengo que frenar, ¿no es cierto? Hago esto, la aceleración también va en el mismo sentido que obviamente su valor final de velocidad. Claro, es obvio. El cambio del módulo del vector velocidad determina la aceleración tangencial o lineal. Perfecto, vean. Da un avance más, ojo, a lo que ustedes sí van a ver también, que es la famosa, ¿dónde está? Aquí. Y le voy a poner así de una vez para adelantarnos, la aceleración tangencial, que le vamos a abreviar a T, una T mayúscula. Esa va a ser para nosotros la aceleración tangencial. Sí, no, aquí sí está. O sea que no estaba, aquí está. Perfecto. Cuya dirección es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Obviamente, luego cuando se clasifiquen según el movimiento circular uniforme, eh, solo tiene centrípeta, por ejemplo. En el movimiento circular uniformemente variado, él sí tiene las dos, que serían la tangencial y la centrípeta. Y producto de estas dos da como resultado la total. Bueno, acá abajo está, ¿no? Bueno, espérate un poquito. El cambio en la dirección del vector velocidad determina la aceleración normal o aceleración centrípeta. Por si acaso, cuando se hable de tangencial, es tangente a la trayectoria. Y cuando se hable de centrípeta, es hacia el centro de la trayectoria. ¿Sí? Perfecto. El cambio en vector velocidad determina la aceleración normal o centrípeta, cuya dirección es perpendicular a la velocidad y está dirigida hacia el centro de la trayectoria, ¿no? Lo que yo les decía. Y aquí está un grafiquito en donde explica los dos tipos de aceleración y que dan lugar a la aceleración total, lo que les mencionaba arriba. El cambio en módulo y dirección del vector velocidad determina la aceleración total. Perfecto, la aceleración total, ojo, estimados estudiantes, para nosotros no va a ser a t, porque a t ya le pusimos la tangencial. Simplemente la total la vamos a llamar A. La vamos a llamar A. Y fíjese acá, vean, está un punto, tengo la tangencial, que es tangente a la trayectoria, profe, la centrípeta, que apunta hacia el centro de la trayectoria, formamos el paralelogramo y tenemos el vector aceleración. Vean, aquí es un paralelogramo, claro, aquí visualmente hablando creo que es un cuadradito, puede ser un rectángulo, pero en definitiva es un paralelogramo. Y me dice lo siguiente, que el vector aceleración total es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Siempre, siempre, siempre van a tener este fenómeno. Está hablando de forma general, pero ya me adelanté un poquito antes, ¿no? Cuando les dije que en movimiento circular uniforme solo tenemos aceleración centrípeta, no tenemos tangencial. Mientras que en el movimiento circular uniformemente variado, por eso es más difícil porque es más completo y tiene tangencial, tiene centrípeta y por lo tanto va a tener la aceleración total, ¿sí? Aceleración total. Bueno,
La aceleración es una magnitud vectorial, eso, profe, ya lo vimos desde antes cuando usted nos dijo ejemplos de magnitudes escalares y vectoriales. Usted nos puso ejemplos con escalares, nos puso ejemplos con vectoriales. Y recuerden, por favor, si no, el concepto de revisar, porque hicimos mucha simbología, dimos cantidades, reemplazamos y todo lo demás. Sí, pero ahorita ya lo hemos visto, por favor, revisará esos conceptos. Bueno, están los diferentes sistemas de medida, que no les voy a molestar mucho. Lo que deben saber es de ley el sistema internacional, que eso está en metros sobre segundos al cuadrado. Claro, profe, la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado y que ya habíamos visto la dimensión. El metro es longitud, el segundo es tiempo, me quedaría LT al cuadrado, que ya poniendo en el denominador me queda una dimensión de LT a la menos 2. ¿Sí? Aquí voy a ponerles por si acaso si no se ve. ¿No es cierto? Aquí me dice que dimensionalmente hablando, ahí se pone un corchetito. Esto se trata cuando yo analizo las dimensiones, pongo corchetes. ¿Sí? Y queda como se mide la velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos, multiplicando medios con medios y extremos con extremos, me salió metros sobre segundos al cuadrado. Profe, ¿qué es el metro? Es la longitud, ¿no es cierto? Por eso pongo L. Y abajo me queda tiempo al cuadrado, que proviene del segundo. Pero se acostumbra no ponerle como fracción, sino simplemente arriba en el numerador y queda la dimensión de la aceleración, que es LT a la menos 2. Repito, estas clases ya vimos con antelación, cuando el tema era de sistemas de magnitudes suplementarias, ¿sí? Magnitudes derivadas, ¿no? Cuando vimos ese tema de magnitudes derivadas. Perfecto, muy bien. Y ya vienen los ejercicios donde nos va a incluir todo. Entonces voy a hacer un ejercicio para recordar también la clase de los anteriores días también. Absolutamente todo. Es lógico pensar que ahora me va a pedir el vector unitario de la aceleración, pero no asustarse porque va a ser lo mismo que todo vector unitario, que es vector sobre módulo. Como me dice de la aceleración, ¿no es cierto? Ese vector unitario de la aceleración va a ser lo mismo, es decir, el vector aceleración sobre su respectivo módulo. Vean, ¿ya? Es decir, el concepto de unitario no va a cambiar, sea porque es velocidad, sea porque es velocidad, no va a cambiar. Vean, por ejemplo, al literal B me dice el vector unitario de la velocidad final. Perfecto, va a ser U de BF, va a ser igual al vector BF sobre el respectivo módulo, que sería BF sin flecha. Perfecto, estimados estudiantes, esa ha sido la introducción y ya nos vemos la próxima horita para hacer que se convierta el video, para resolver full ejercicios, viendo absolutamente todo: desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración, tanto media como instantánea. Perfecto, muy bien, entonces me despido y estamos hablando para la segunda parte, algunas disposiciones que ustedes tienen que cumplir en la plataforma. ¿Sí? Les agradezco mucho, nos estamos viendo dentro de